Proceso 27845, magistrado oponente Dr. Luis Quintero, casación. Sentencia, presupuesto para condenar. Dolo. No se puede confundir con la culpabilidad. Culpabilidad. No se puede confundir con el dolo. Dolo, noción. Inimputabilidad, concepto. Inimputabilidad del simple hecho de recibir tratamiento psiquiátrico no la implica. Prolongación ilícita de la privación de la libertad, su estructuración. Prolongación ilícita de la privación de libertad, dolo. Suspensión condicional de la ejecución de pena, factor subjetivo. De acuerdo con el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, solo es posible proferir sentencia condenatoria cuando exista certeza del hecho y de la responsabilidad del procesado, es decir, si aparece totalmente demostrada la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad por el delito imputado. Si se comprueba lo contrario, vale decir, si la prueba enseña a plenitud que no concurre uno o varios de los elementos de la infracción, es obligante la absolución. Y si la prueba conduce a la incertidumbre judicial, emerge la duda, llevando igualmente a la absolución conforme al artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Como lo destacaron los magistrados disidentes frente a esta desarmonía conceptual, el dolo, ya sea concebido o no como parte del tipo, sin duda constituye un proceso intelectivo propio del autor, en tanto la culpabilidad es un juicio valorativo del juzgador. La conducta punible se entiende como dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, o como lo ha dicho la Corte, el dolo como manifestación o forma de culpabilidad según el estatuto derogado, artículo 35, o como modalidad de ejecución de la conducta punible significa en términos elementales disposición de ánimo delictiva, o sea, tipicidad objetiva, y causante de daño o de puesta en peligro sin justificación alguna, tipicidad o antijuridicidad material. El dolo requiere, por lo tanto, de lo cognoscitivo como de lo volitivo, dado que la conducta punible solo es dolosa cuando se sabe, cuando se conoce y se comprende aquello que se quiere hacer y voluntariamente se hace. Con independencia de los postulados estructurales de las muchas escuelas penales que se ocupan de la teoría del delito, ha dicho la Corte que esté el dolo en el tipo, esté en la culpabilidad o esté en la acción, lo evidente es que cuando una persona sabe que aquello que hace está prohibido y voluntariamente hacia allí dispone su conducta, actúa con dolo y por lo tanto merece reproche porque es imputable. Se le podría exigir una conducta conforme con el derecho y obra con plena conciencia de ilicitud. Y ocurre lo mismo si se dice que una parte del dolo se halla en acción típica y la otra en el juicio de reproche o culpabilidad. Al fin y al cabo, la fórmula, ya casi clásica, aún tiene vigencia, pues no ha podido ser derruida. La persona es culpable cuando debiendo y pudiendo proceder de acuerdo con el derecho, no lo hace. Por su parte, la imputabilidad, según el artículo 33, inciso 1 de la Ley 599 del 2000, supone que el autor no posee condiciones de sanidad mental y madurez psicológica por diversidad sociocultural suficientes que le permitan motivarse conforme a los dictados de la norma legal, de la norma penal. Así, se actúa en una situación de imputabilidad atendida a las condiciones políticos, sociales y culturales concretas. Es decir, el sujeto no se encontraba en capacidad de comprender la ilicitud de su actuar o de determinarse de acuerdo con esa comprensión o ambas por padecer un trastorno mental, una inmadurez psicológica o diversidad sociocultural. En consecuencia, no resulta acertado que en la providencia recudida se le dé trato de iguales a dos institutos reglados y deslindados jurídicamente entre sí. En efecto, la diferencia de incapacidad de culpabilidad, entendida esta como fundamento de la declaración de responsabilidad penal, de la
ausencia de dolo que conduce a la declaración de atipicidad subjetiva del comportamiento de las conductas de comisión dolosa, en tanto como la realización de estas se requiere no solamente conocer efectivamente los elementos contenidos en la definición típica, sino querer llevarlos a cabo. Además, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, para que el comportamiento de un procesado pueda ser ubicado dentro del marco de la inimputabilidad, es preciso acreditar que al momento de realizar el hecho no tuvo capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión debido a inmadurez psicológica o trastorno mental, situación que por significativas consecuencias punitivas debe ser plenamente comprobada sin que basten para su exacto y cabal reconocimiento simples afirmaciones, conjeturas o meras alusiones sobre el tema. El trámite procesal pone en evidencia los padecimientos psiquiátricos de la acusada, solo advertidos en la etapa del juicio, que no tenían la virtualidad de impedir que conociera de su comportamiento y que constituyera infracción a la ley penal. Que una persona se encuentre en tratamiento psiquiátrico no necesariamente lleva a colegir la ausencia de dolo, esto es, conciencia y voluntad de su comportamiento. En tanto, se hace imperioso conocer la patología completa y sus manifestaciones para arribar a dicha conclusión. Asimismo, la experticia psiquiátrica realizada por el Instituto de Medicina Legal a la acusada fue clara en advertir su deterioro leve, expresión que confrontada con lo reseñado permite inferir sin ningún tipo de duda que en ella se conservaba la capacidad de independencia y tenía un juicio adecuado para entender las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Sin embargo, no se puede aducir que para la época de acontecer fáctico la acusada padecía el mentado trastorno de memoria predicado por el tribunal. Habida cuenta que se reitera en la diligencia de indagatoria, ella fue suficientemente clara en narrar lo sucedido en el expediente del señor Castro y de presentar una exculpación a su comportamiento, argumentando que no hubo ningún acto omisivo que permita hacerla responsable del tipo penal por el cual fue dada. Del acontecer fáctico se deduce la existencia del hecho punible en tanto la acusada, en su condición de fiscal 260 local, prolongó ilícitamente la privación de la libertad de una persona al no resolverle la situación jurídica dentro de los términos legales, siendo esa la razón por la cual prosperó la acción del habeas corpus, adecuándose dicho comportamiento en lo preceptuado en el artículo 175 de la Ley 599 del 2000, que consagra el tipo penal de prolongación ilícita de libertad, de privación de libertad. Como quedó claramente puesto en precedencia al desatarse el motivo de inconformidad del recurso de apelación interpuesto contra el fallo absolutorio, el comportamiento de la doctora Ortiz, fiscal, fue doloso, al tener conocimiento que con su conducta y voluntad estaba infringiendo la ley penal y que quiso su realización. El dolo como manifestación del fuero interno del sujeto activo de la conducta punible no puede conocerse de otra manera que a través de las expresiones externas de esa voluntad encaminada a la consecución de un determinado propósito concretado y desarrollado en el camino criminal. En ese supuesto, de acuerdo con el acontecer fáctico en procedencia reseñado, la acusación conocía que con su comportamiento estaba infringiendo la ley, máxime cuando ella misma acepta que el procesado se encontraba indagado y por lo mismo se le debía resolver la situación jurídica en los precisos términos señalados en los artículos 354, inciso 2 de la Ley 600. En este particular asunto, la Corte no puede colegir que el comportamiento de la procesada fue omisivo y por esa razón su acción entra en los senderos de la culpa, generando por ende una atipicidad de la conducta, en tanto que sus propias manifestaciones se advierte que no remitió el expediente al fiscal competente en virtud de un acto arbitrario derivado de los enfrentamientos con algunos funcionarios de la unidad donde estaba asignada. Habida cuenta que no se puede arribar a otra conclusión cuando en la indagatoria siempre aseveró
que la causa de no haberle resuelto la situación jurídica a Castro fue por hechos atribuidos a los funcionarios de la Secretaría, quienes, al decir de ella, no quisieron recibir el trámite y enviarlo al fiscal competente. Asimismo, tampoco la doctora Ortiz se hallaba en un estado de inimputabilidad de acuerdo con lo reglado por el artículo 33 de la pluricitada Ley 599 del 2000, de conformidad, como quedó analizado en precedencia, de la unidad probatoria no se avisora que las circunstancias en que se ejecutó la conducta o de los antecedentes personales de la acusada indican razonadamente que al momento de cometerla padecía algún trastorno mental que le impedía comprender la ilicitud del hecho o determinarse según esa comprensión. En virtud de los datos obrantes en el expediente, permiten advertir, salvo el presente proceso, que la doctora Ortiz ha cumplido con sus deberes como ciudadana y funcionaria pública, como también ejercido buen comportamiento frente a su sociedad, así como la modalidad del hecho punible, son factores que permiten inferir que no existe ciertamente necesidad de ejecutar la privación de libertad. Hacer un ejercicio permita en cada caso observar la concurrencia equilibrada de cada una de las funciones que debe cumplir la pena, más aún cuando a partir de la Ley 599 se incluyó dentro de esta la protección al condenado, advirtiendo que la prevención especial y la reinserción social, como expresión de aquella, operan en el momento de la ejecución de la ley. Así lo ha propuesto pues la Corte, y así está en el proceso 27845. A eso me remito, que como aquí hay jueces que no acatan la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Suprema de Justicia, inventan frases baladíes para decir eso no se aplica aquí, y ya, sin ningún tipo de motivación, realmente le causan grandes perjuicios a los procesados y también a los condenados.